Hola y bienvenidos a nuestro canal. Hoy os voy a hablar del caso de Joshua Maddox. Este caso es un misterio, pero aparentemente tiene una solución. Quedaros hasta el final para saber lo que le pasó a este chico, Joshua Maddox. Joshua nació el 9 de marzo de 1990 y vivía en Woodland Park, en Colorado. Era bastante alto, tenía el pelo castaño, aunque en algunas fotos puede aparecer con el pelo rubio, porque seguramente se le habría teñido, y tenía un estilo bastante bohemio, por así decirlo. Y sus aficiones eran tocar la guitarra, escribir, cantar. Era lo que se puede decir un espíritu libre, porque le gustaba mucho la naturaleza, siempre estaba en contacto con ella, le gustaba hacer senderismo, le gustaba andar por el bosque y estar allí durante varios días. Como él prácticamente vivía al lado de un bosque, él aprovechaba siempre para dar un paseo y pasar tiempo solo pensando. Así él también como que se relajaba. Incluso a veces hacía acampadas en el propio bosque que duraban días. Esto último que acabo de decir, tenerlo en cuenta porque es muy importante para la historia. Joshua era muy aficionado a escribir en una libreta sus pensamientos, si tenía algo que escribir importante, notas, reflexiones. Era un chico bastante responsable y sacaba por tanto buenas notas en el instituto y siempre estaba rodeado de amigos. Tenía un gran grupo de amigos y siempre le gustaba estar con ellos. Joshua vivía con su padre Mike y con sus hermanas Ruth y Kate porque sus padres se habían divorciado en 2008. En 2006 la familia Maddox, más concretamente el 1 de junio de 2006, sufrió un gran golpe porque el hermano mayor de Joshua, llamado Zachary, justo una semana antes de su graduación, se desvivió, por no decir la otra palabra. Fue algo que no se esperaban, como es normal, y la familia no tuvo más remedio que estar aún más unida por esta pérdida. Nos vamos a ir ahora al 9 de mayo de 2008. Este día Joshua le dice a su hermana Kate que va, como siempre, a dar una vuelta al bosque, como otras veces hacía. Ella se despide de él, muy bien todo, y él se va. Pasan algunos días, pero su familia piensa, este chico habrá ido de acampada como siempre hace al bosque y no pasa nada. Dentro de nada vendrá a casa, volverá. En un primer momento, recalcar que ellos no se preocupan porque es algo habitual que él hace algunas veces. Pero su padre, Mike, se alarma cuando ya el 13 de mayo, ya ha pasado unos días, su hijo no vuelve. Entonces empieza a preguntar por el pueblo, que por cierto, en ese pueblo se conocían entre todos, ¿vale? Y era una buena forma de saber dónde estaba su hijo, preguntándole a sus vecinos por si, no sé, la habrían visto por el pueblo o si alguien la había visto por el bosque, etcétera, etcétera. Pero no obtienen respuesta, por lo que su padre va a una comisaría y decide poner una denuncia por desaparición de su hijo. Vamos a pasar ahora a las búsquedas. Como he dicho, en el pueblo se conocían todos, por lo que fue fácil reunir a todos los vecinos para poder hacer una búsqueda de su hijo, de Joshua. Pero se conocían todos y también la policía conocía a la familia Maddox, por lo que sabía la rutina, por así decirlo, de Joshua en cuanto a salir de acampada o de paseo por el bosque. Por lo que tampoco tuvieron mucha prisa, que digamos, para encontrar a este chico porque, de nuevo, pensaban que se habría ido de acampada y listo, que ya en unos días volvería. Notifican que hay un chico desaparecido en Woodland Park, pero no le dan el apelativo de máxima urgencia. Va a ser mayoritariamente la familia quien busque a su familiar Joshua, ya que ni la policía se molesta en buscar tanto a este chico. Pero a todo esto, incluso en la búsqueda con todas las personas del pueblo, no dan fruto y no encuentran a Joshua. A todo esto pasan días, semanas, meses y años sin saber nada de Joshua. Nada.
Su familia pues piensa, a ver, este chico siempre ha tenido un espíritu libre, siempre ha querido hacer cosas más allá de estar en este pueblo, por lo que a lo mejor la oportunidad de ir a acampar ha sido como una revelación para él y le ha dado ganas de pues buscar una nueva vida. Y bueno, un poco raro porque no se ha despedido de nosotros, pero quizá es lo más seguro que podría haber pasado. Incluso su hermana pensó, este chico se ha ido a la gran ciudad y ha probado suerte, o no, a probar suerte con su música, su escritura, porque él también escribía, y bueno, ha escrito un libro o se está desarrollando como artista, cualquier cosa, menos que le hubiese pasado algo realmente. Como ya había pasado bastante tiempo en el que Joshua no estaba, sus hermanas pues fueron creciendo y se independizaron. A todo esto el padre de Joshua, Mike, se mudó a otra casa, pero no vendió la casa que tenían en Woodland Park, porque pensaba, cuando venga mi hijo, tendrá una casa para que él pueda vivir allí. Pero esta historia da un giro completo después de 7 años. Un constructor llamado Chuck Murphy, que era de Colorado Springs, fue y decidió demoler una vieja cabaña que él le había comprado hace años, que pues no le servía para nada, decía que era bastante vieja, ya la naturaleza había hecho estragos en la cabaña y la verdad que él pensaba, esto no tiene ningún futuro y voy a demolerla porque no me está sirviendo, no me está dando un rédito económico como para yo mantenerla. Destacar que esta cabaña estaba justamente estaba muy cerca de la casa de los Maddox. Esa casa que el padre de Joshua no habría querido vender por si su hijo volvía. Chuck quería demoler esta cabaña porque en ese terreno quería construir pues unos apartamentos, hoteles que pudiera pues tener un rédito económico. Pero, ¿y esa cabaña? Pues esta cabaña Chuck la compró en la década de los 50, de 1950, y esta cabaña anteriormente tendría el nombre de Thunderhead Ranch y era propiedad de un hombre de origen sueco llamado Bergström o Big Bear. Si tú ves esa cabaña estaba pues modelada para ser un bar. Pero amigos, de bar nada, porque a ver, a pesar de vender alcohol en su interior, ¿vale? Y denominarla bar, pues allí había pues de todo, porque había chicas que ofrecían sus servicios, también hacían pues tipo jugar ilegalmente a juegos en donde el dinero pues rula, y bueno, aparte de que había bebidas alcohólicas, que bueno, era un bar, pero en teoría no podrían beber alcohol, por lo que fuese. Tras esto, pues el dueño, Big Bear, fue arrestado, porque claro, esto era un bar, pero al final no era un bar. Entonces, pues hacían actividades que no eran propias de un bar. Este hombre tuvo la suerte de que los que iban a juzgarle, pues eran los propios del pueblo que había acudido a su bar. Por lo que, claro, decían, a ver, yo no puedo jugar a este hombre si yo también he ido y me he beneficiado de todas las actividades que allí se realizan. Por lo que, bueno, se pusieron de acuerdo y lo declararon inocente. Tras ello, este hombre pues no quiso tener más problemas con la policía y posteriormente vendió la cabaña a Chuck. Es cierto que hasta el 2005 el hermano de Chuck había vivido en esta cabaña. Él decía que, claro, esa cabaña era bastante antigua, todos los animales del bosque podrían entrar allí y posteriormente morir, olería mal, tendría mucho polvo, la naturaleza también se había metido dentro de la cabaña y claro, la había destrozado. Entonces era pues algo que tenía que destruir. Por lo que Chuck contrata una empresa de demolición y se ponen a ello. No es hasta el 6 de agosto de 2015 que los trabajadores de la empresa van a la cabaña, empiezan a picar, empiezan a ver pues por dónde pueden picar para poder demoler la cabaña de una forma correcta y van a la zona de la chimenea. Van quitando los ladrillos y un operario ve algo que se puede denominar como susto.
se quedó en shock porque vio un cadáver momificado en la chimenea. Tú imagínate estar trabajando tranquilamente, picas el ladrillo y te encuentras un cadáver. En ese momento, los operarios llaman a Chuck y llaman a la policía, porque claro, no es normal encontrar un cadáver momificado en una cabaña abandonada en medio del bosque que vas a demoler. Este hecho de encontrar una persona momificada en una cabaña en medio del bosque, pues fue un shock bastante fuerte para los habitantes de este pueblo, porque era un pueblo bastante pequeño, es un pueblo bastante pequeño donde no ocurría nada. El cuerpo se encontró con la cabeza hacia abajo, en posición fetal. Prácticamente tenía el cuerpo, las piernas descoyuntadas. Y destacar algo bastante raro, que el cuerpo solo tenía puesto una camiseta térmica. Y ya. El sheriff va a esta cabaña con un odontólogo forense para poder intentar saber quién es este cadáver, y tras el análisis realizado por este odontólogo se dan cuenta de que el cuerpo pertenece a Joshua Maddox. Es decir, que durante estos 7 años en los que este chico estaba desaparecido, realmente estaba en el hueco de la chimenea de una cabaña prácticamente al lado de su casa. Cuando la familia Maddox se entera de que se ha encontrado el cuerpo de su hijo Joshua, claro, no dan crédito porque no se lo esperaban. Repito que Kate, su hermana, prácticamente estaba convencida de que su hermano se había ido a la gran ciudad y que había probado suerte, no que estaba a tan solo metros de su propia casa. El sheriff mandó a hacer análisis del cuerpo para ver si había sido un accidente, si había sido un homicidio, para poder encontrar evidencias en el cuerpo que indicaran si había sido golpeado, si había tenido un accidente tomándose alguna sustancia ilícita y haber podido caer sin querer en este hueco y acabando así, o qué es lo que le había pasado, porque no sabían hasta ahora nada. En análisis pues vio que había traumatismo, porque por la caída no había ninguna proyectil, no había señales de que le habían apuñalado, no había nada. Prácticamente pensaron y descartaron que nadie había hecho nada contra Joshua para que él apareciera ahí. Nadie parecía haber metido a Joshua de forma forzada en ese hueco de la chimenea. Eso sí que le pareció raro a la policía de que el cuerpo solo tuviera puesto una camiseta térmica, porque era un poco raro. Los trabajadores también dijeron que dentro de la cabaña había encontrado ropa doblada que pertenecía al chico. O sea, Joshua había desaparecido en el año 2008. El hermano de Chuck había estado viviendo hasta el 2005 en esa cabaña. Los trabajadores estaban trabajando en el 2015 cuando se encontró el cadáver, y cuando entraron en la cabaña no se dieron cuenta de que había ropa doblada se dieron cuenta después de que encontraron el cadáver. Yo cuando voy a entrar en un sitio y veo ropa doblada, le pregunto al dueño: si quieres que demolamos esta casa, primero coge tus pertenencias, ¿no? De hecho, Chuck dijo que había ido a chequear bastantes veces esta cabaña durante varios años y no se había dado cuenta de que había ropa doblada dentro. Raro. El 28 de septiembre de 2015, el sheriff dio una rueda de prensa pues explicando un poquito lo que le había pasado a Joshua, en el sentido de que este chico de 18 años habría querido colarse en esta cabaña y pues había quedado atorado en la chimenea, pues muriendo de frío y del traumatismo propio de haberse caído dentro de ese hueco. Esto lo dijo porque la muerte posiblemente podría haber sido provocada por el frío, provocada porque él al atorarse no tendría hueco para respirar, y pues un conjunto de todo ello pues había hecho que el chaval pues muriera. Incluso otras personas pues pensaron que Joshua había seguido los pasos de su hermano mayor Zachary y se habría querido pues quitar la vida haciendo esto. Aunque los policías dijeron
eso no es una forma común de quitarte de en medio. Cuando Chuck Murphy vio la rueda de prensa que dio el sheriff, este dijo, no puede ser que este chico se cayera en este hueco de la chimenea y luego apareciera donde apareció, porque yo mismo hace 20 años puse una reja metálica para que precisamente si alguien se caía, tú no vas a pensar que alguien se va a colar y se va a quedar atorado, ¿no? Piensas que puede ser un animal que quisiera entrar y se quedase allí atorado, un animal, y muriera. El mismo sheriff, al Chuck Murphy decir esto, pues quiso comprobar si realmente estaba la reja metálica que decía Chuck, pero no encontró nada. Posteriormente los operarios dijeron, sí que había una reja que nosotros quitamos para después picar ese hueco, por lo que eso se quedó como ahí. En ese momento Chuck Murphy se había convertido en un posible sospechoso, porque era su cabaña, él no quería que se metiese nadie, como todo el mundo, no sé, tú no quieres que se metan en tu casa, ¿no? Parecía que al decir lo de la reja metálica, Chuck querría quitarse responsabilidades de que alguien hubiera muerto en su propiedad. Es cierto que los operarios podrían decir, sí, yo quité una malla metálica porque estaba ahí. Pero claro, ¿podría haberle pagado Chuck Murphy para decir eso? Supuestamente eso pensaba la gente, pero no se pudo demostrar. Ahora os voy a contar una cosa que es un rumor, pero que dio bastante fuerte en el pueblo. En el pueblo empezó a rular un rumor de que un chico afirmaba haber matado a Joshua y posteriormente haberlo tirado a un agujero. En una red social llamada Reddit había un post donde alguien había dado la identidad de ese chico que decía haberle hecho algo a Joshua. Este chico se llama Andrew Richard Newman, pero ¿quién es este chico? ¿Y por qué dice que había matado a Joshua y posteriormente había hecho eso con el cuerpo? Era compañero de instituto del propio Joshua, muy querido por todos y que compartía el amor por tocar la guitarra con Joshua. Ya había tenido problemas con la policía porque llegó a acabar con la vida de un cuidador de una persona discapacitada, apuñalándolo. También había conducido de forma temeraria bajo los efectos de sustancias ilícitas y de bebidas alcohólicas. Y también había sido detenido por robar. Por si no fuese poco, este también se atribuía a un crimen de una mujer que posteriormente fue metida en un barril. Esto supuestamente habría sido en Nuevo México. Efectivamente, los policías encontraron una mujer asesinada dentro de un barril, pero no pudieron atribuirle el asesinato a este chico. Por lo que la policía entendió que este chico nada más que quería pues atribuirse unos asesinatos que no había cometido y la fama que eso pues conllevaría. Y que todo esto de la muerte de Joshua simplemente pues había sido un desafortunado accidente. Bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Ya no hay más explicación, solo tenemos esto y simplemente pues quedó como si fuese un accidente. Que puede ser, pero la ropa doblada como que no me cuadra del todo. Bueno, pues espero que os haya entretenido el vídeo, que si os ha gustado hacérmelo saber y dejarme vuestras opiniones en los comentarios que os leo. Suscribirse por favor si todavía no lo habéis hecho y que sepáis que en la cajita de información está todas mis redes sociales por si queréis ver lo que hago por allí. Y sin más, nos vemos en el siguiente vídeo.